La mayoría de las personas cree que no se comunica bien porque no tiene carisma, porque se pone nerviosa o porque no encuentra las palabras adecuadas. Esa explicación es cómoda, pero falsa. Si ese fuera el problema real, bastaría con aprender frases bonitas o memorizar técnicas. Y sin embargo, incluso personas elocuentes, educadas y preparadas sienten que no son tomadas en serio. Hablan, explican, argumentan, y aún así, el mensaje no impacta. No porque esté mal construido, sino porque algo más profundo lo está saboteando. El verdadero problema no es lo que dices, sino desde dónde lo dices. La comunicación no empieza en la boca, empieza en la percepción que generas antes de hablar. Antes de que una palabra salga, el otro ya ha decidido cuánto valor tendrá. Esa decisión se toma en segundos y no es racional. Es una evaluación silenciosa. Autoridad, seguridad, claridad, presencia. Si fallas ahí, el contenido del mensaje pierde fuerza, aunque sea correcto. Por eso hay personas que dicen poco y son escuchadas, y otras que hablan mucho y son ignoradas. No es cuestión de volumen ni de inteligencia. Es cuestión de posición comunicativa. Cuando no ocupas una posición clara, el receptor no se esfuerza en escucharte. No porque sea cruel, sino porque el cerebro humano prioriza lo que percibe como relevante, firme y estable. Este es el error que casi nadie ve. Intentar comunicar desde la necesidad. Necesidad de agradar, de explicar demasiado, de justificar cada frase. Esa necesidad se filtra en el tono, en la postura, en el ritmo. Y cuando el otro la detecta, aunque no sepa explicarlo, baja el nivel de atención. No te rechaza abiertamente, pero tampoco te concede peso. Te escucha a medias. La gente confunde hablar bien con comunicar bien. Hablar bien es articular frases correctas. Comunicar bien es provocar una respuesta interna en el otro. Y esa respuesta no depende solo del contenido, sino de la energía con la que lo transmites. Cuando dudas, cuando te adelantas a posibles objeciones, cuando suavizas demasiado, estás diciendo sin palabras, no estoy del todo seguro de lo que digo. Y el receptor actúa en consecuencia. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchas veces no te escuchan porque tú mismo no te estás sosteniendo mientras hablas. Te abandonas en mitad del mensaje. Cambias el tono, aceleras, rellenas silencios por miedo. Crees que estás siendo claro, pero en realidad estás pidiendo validación. Y la validación nunca genera respeto. La comunicación poderosa no nace del esfuerzo por convencer, sino de la coherencia interna. Cuando lo que dices está alineado con cómo lo dices, el mensaje se vuelve estable. No necesita adornos. No necesita excusas. Se mantiene por sí solo. El oyente lo percibe como algo sólido, incluso si no está de acuerdo. Este primer punto es clave porque desmonta la raíz del problema. No necesitas más palabras. Necesitas menos fricción interna. Necesitas dejar de hablar desde la inseguridad camuflada de amabilidad. Mientras sigas creyendo que comunicar es explicar mejor, seguirás ignorando lo esencial. Comunicar es posicionarte. Ahora toca entender qué sostiene realmente un mensaje. La mayoría intenta mejorar su comunicación desde fuera. Palabras, fórmulas, estructuras. Pero la comunicación no se construye desde el exterior, se origina desde dentro. Antes de que el mensaje exista, existe una intención. Y esa intención determina la energía con la que hablas y la posición que ocupas frente al otro. La intención es el motivo real, no el declarado. Puedes decir que quieres explicar, ayudar o compartir, pero si en el fondo tu intención es gustar, evitar conflicto o protegerte, eso se nota. No en las palabras, sino en el tono, en el ritmo, en las pausas. El cuerpo y la voz siempre traicionan la intención real. Por eso hay mensajes correctos que suenan débiles y mensajes simples que suenan firmes. La energía es como esa intención se manifiesta. No es entusiasmo ni intensidad artificial. Es estabilidad. Una energía estable no se acelera por nervios ni se apaga por miedo. Se mantiene. Cuando alguien habla desde una energía estable, no persigue la atención, la atrae. No necesita llenar silencios porque no teme perder el control del momento. La mayoría comete aquí un error grave. Confunde energía con fuerza. Entonces sube la voz, gesticula más, exagera. Pero eso no es energía sólida, es compensación.
La energía que comunica autoridad es tranquila, medida, sin urgencia. Transmite que no necesitas convencer para sostener lo que dices. Y esa sensación es la base del respeto. La posición es la consecuencia natural de intención y energía. No se impone, se ocupa. Tu posición en una conversación es el lugar psicológico desde el que hablas, inferior, igual o superior en términos de seguridad, no de valor humano. Cuando hablas desde abajo, pides permiso. Cuando hablas desde el mismo nivel, negocias. Cuando hablas desde una posición firme, marcas el ritmo. Aquí aparece otra incomodidad. Muchas personas hablan como si estuvieran pidiendo disculpas por ocupar espacio. Empiezan frases suavizando, justificando, anticipando posibles desacuerdos. Creen que eso es educación, pero en realidad es renuncia a la posición. El otro lo percibe y toma el control de la interacción, aunque no lo quiera. Una posición clara no significa ser agresivo ni dominante. Significa hablar sin miedo a sostener el silencio después de una frase. Significa no retroceder a mitad del mensaje. Significa no corregirte constantemente. Cada vez que te corriges sin necesidad, comunicas duda. Cada vez que aclaras de más, comunicas inseguridad. Cuando intención, energía y posición están alineadas, ocurre algo muy concreto. El mensaje se vuelve simple. No porque sea pobre, sino porque no necesita adornos. Empiezas a decir menos, pero cada palabra pesa más. El receptor siente que hay coherencia. Y la coherencia genera confianza, incluso sin simpatía. Este es el punto donde la comunicación deja de ser técnica y se vuelve presencia. No estás actuando. Estás ocupando tu lugar. Y eso cambia por completo cómo te escuchan, cómo te interrumpen menos, cómo te responden de otra manera. Hablar para gustar es uno de los hábitos más extendidos, al mismo tiempo, más dañinos para la comunicación. Es sutil, casi invisible, porque suele camuflarse como educación, empatía o buena intención. Pero en el fondo, hablar para gustar no es otra cosa que ceder el control del mensaje antes de que llegue al otro. Y cuando cedes el control, el mensaje pierde peso. Este error nace del miedo. Miedo a incomodar, a ser malinterpretado, a no caer bien. Entonces suavizas el tono, añades aclaraciones innecesarias, sonríes cuando no hace falta, justificas cada afirmación. Crees que estás facilitando la comunicación, pero en realidad estás debilitándola. El receptor no siente claridad, siente inseguridad. Y la inseguridad nunca inspira atención ni respeto. Cuando hablas para gustar, no estás centrado en el mensaje, estás centrado en la reacción del otro. Escuchas menos lo que dices y observas más cómo te miran. Ajustas tu discurso en tiempo real para evitar fricción. El resultado es un mensaje fragmentado, sin columna vertebral. No molesta, pero tampoco impacta. No genera rechazo, pero tampoco deja huella. La paradoja es clara. Cuanto más intentas agradar, menos influyes. Porque la influencia no nace de la complacencia, nace de la claridad sostenida. Las personas respetan a quien se mantiene firme en lo que expresa, incluso si no están de acuerdo. En cambio, perciben como débil a quien cambia de forma para encajar. Hablar para gustar también te hace perder ritmo. Interrumpes tus propias frases con matices, aclaraciones. Me explico, no sé si me entiendes, igual me equivoco. Cada uno de esos fragmentos rompe la continuidad del mensaje. El oyente tiene que reconstruir lo que dices, y cuando el esfuerzo es alto, la atención cae. Además, este hábito transmite una señal muy concreta. No confías del todo en lo que dices. Y si tú no confías, ¿por qué debería hacerlo el otro? La comunicación efectiva no es democrática en el momento de emisión. No se negocia mientras se expresa. Primero se expone con claridad, luego se escucha. Invertir ese orden destruye el impacto. Aquí es donde muchos confunden respeto con sumisión. Respetar al otro no significa diluir tu mensaje. Significa expresarlo con precisión y permitir que el otro reaccione. Cuando evitas cualquier posible tensión, eliminas también la posibilidad de conexión real. Porque la conexión no surge de la neutralidad, surge de la presencia auténtica. Dejar de hablar para gustar no significa volverte frío o arrogante. Significa dejar de traicionarte mientras hablas. Significa sostener una idea sin pedir permiso por tenerla.
Significa aceptar que no todos los mensajes están hechos para agradar, pero sí para ser entendidos. Cuando abandonas este hábito, ocurre algo interesante. Empiezas a hablar más despacio, con menos palabras, con más intención. No porque te lo propongas, sino porque ya no estás reaccionando al otro. Estás liderando tu propio discurso. Y el otro lo siente. Te interrumpe menos. Te escucha más. No porque seas más simpático, sino porque eres más claro. Una vez que has dejado de hablar para gustar y has entendido la base interna de la comunicación, el siguiente paso es traducir todo eso en comportamiento visible. Aquí es donde muchos fallan, porque intentan aplicar técnicas sin haber cambiado su posición. Pero ahora el terreno ya está preparado. No se trata de aprender trucos, sino de alinear forma y fondo. Lo primero es la claridad. La claridad no es explicar más, es elegir mejor. Cada mensaje debe tener una idea central. Una sola. Cuando intentas decir demasiadas cosas a la vez, el oyente no recuerda ninguna. La mente humana necesita anclas. Si tu mensaje no tiene un eje claro, se dispersa. Por eso, antes de hablar, debes saber qué punto quieres dejar instalado en el otro. No todo lo que sabes, solo lo esencial. El segundo elemento es el ritmo. La mayoría habla demasiado rápido cuando quiere ser entendida. Es un reflejo de ansiedad. Pero el ritmo acelerado transmite urgencia, y la urgencia comunica necesidad. Hablar más despacio no es teatralidad, es control. Permite que las palabras caigan, que el silencio haga su trabajo. El silencio no es vacío, es presión. Un mensaje bien colocado seguido de una pausa se graba más que una explicación continua. Las pausas son una de las herramientas más subestimadas. No sirven para pensar, sirven para afirmar. Cuando terminas una frase importante y no la rellenas con aclaraciones, estás diciendo, esto se sostiene solo. El oyente lo percibe y le da más peso. En cambio, cuando te apresuras a justificar lo que acabas de decir, lo debilitas. El tercer punto es la selección de palabras. No se trata de palabras complejas, sino de palabras precisas. Cuantas más palabras vagas usas, más espacio de interpretación dejas. Y cuando dejas demasiado espacio, pierdes control del mensaje. Las palabras claras delimitan, marcan territorio, reducen ambigüedad. Y la ambigüedad es enemiga del respeto. También es clave eliminar muletillas que rebajan la fuerza del discurso. Expresiones como creo que, tal vez, más o menos, no sé si me explico introducen duda incluso cuando no la sientes. No aportan información, solo transmiten inseguridad. Quitarlas no te hace arrogante, te hace responsable de lo que dices. Otro elemento esencial es la congruencia corporal. No hace falta exagerar gestos. De hecho, menos es más. Un cuerpo quieto, una postura estable y movimientos mínimos refuerzan la sensación de control. Cuando el cuerpo se mueve en exceso, comunica nerviosismo. El cuerpo debe acompañar al mensaje, no competir con él. Hablar para que te recuerden implica también cerrar bien. Muchas personas empiezan fuerte y terminan diluyendo el mensaje con frases innecesarias. El final es lo último que queda. Si terminas débil, todo el mensaje se debilita. Cierra cuando la idea está completa, no cuando te quedas sin palabras. Cuando integras claridad, ritmo, silencio y precisión, ocurre algo natural. El otro empieza a escucharte de otra manera. No porque estés imponiendo nada, sino porque tu mensaje tiene estructura interna. Se percibe orden. Y donde hay orden, hay autoridad. Este tópico no es una lista de técnicas aisladas. Es la manifestación externa de todo lo anterior. Si no has trabajado intención, energía y posición, estas pautas suenan vacías. Pero cuando todo está alineado, cada palabra cuenta. Cada silencio pesa. Llegados a este punto, la idea central debe quedar grabada con claridad. Comunicar mejor no es acumular recursos, ni perfeccionar discursos, ni ganar debates. Comunicar mejor es sostener una presencia. Todo lo que has escuchado hasta ahora apunta a lo mismo. Cuando tu presencia es firme, el mensaje se ordena solo. Cuando no lo es, ninguna técnica lo salva. La presencia es la suma de intención, energía y posición manifestadas en el momento. No es un estado emocional, es una decisión continua. Es elegir no correr detrás de la atención, no justificarte antes de tiempo,
No abandonar el silencio cuando incomoda. La presencia se nota porque no fluctúa con la reacción del otro. Permanece. La mayoría habla para reaccionar. Responde estímulos, gestos, miradas. Ajusta su discurso en función del entorno. Eso genera ruido interno y fragmenta el mensaje. La presencia, en cambio, no reacciona de inmediato. Observa, sostiene y luego actúa. Esa diferencia es lo que separa a quien es escuchado de quien es tolerado. Dominar tu presencia implica aceptar algo esencial. No todos tus mensajes serán bien recibidos. Y eso está bien. Cuando dejas de medir tu comunicación por aprobación inmediata, liberas una enorme cantidad de energía mental. Ya no estás pendiente de gustar, sino de ser claro. Y la claridad es mucho más poderosa que la simpatía. Una presencia sólida también redefine tu relación con el silencio. Ya no lo ves como una amenaza, sino como una herramienta. El silencio después de una idea importante no es vacío, es énfasis. Es permitir que el mensaje haga su trabajo. Quien no soporta el silencio, no soporta su propio mensaje. En este punto, comunicar deja de ser un acto aislado y se convierte en una forma de estar. Hablas igual cuando te observan que cuando no. No cambias el tono para impresionar. No aceleras para convencer. Tu forma de comunicar se vuelve consistente. Y la consistencia genera credibilidad. No inmediata, pero sí profunda. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que no necesitas ocupar cada espacio con palabras para existir en la conversación. Tu presencia ya ocupa espacio. Tu postura, tu ritmo, tu mirada, tu silencio, todo comunica. Las palabras solo completan el cuadro. Cuando confías en eso, desaparece la ansiedad por explicar de más. Este cierre no es una promesa grandilocuente. Es una invitación a una práctica consciente. Cada vez que hables, pregúntate desde dónde lo haces. No qué vas a decir, sino desde qué lugar interno. Si ese lugar es firme, el mensaje se sostendrá. Si no lo es, se filtrará la duda, aunque el contenido sea correcto. Mejorar tu comunicación no es aprender a hablar como otros. Es dejar de traicionarte mientras hablas. Es alinear lo que piensas, sientes y expresas en un solo gesto. Cuando eso ocurre, el otro no solo te escucha, te registra. Y ese es el verdadero objetivo. No sonar bien, no convencer, no dominar. Ser percibido con claridad, respeto y peso. Porque cuando tu presencia es sólida, no necesitas minutos para mejorar tu comunicación. Cada palabra, incluso la más simple, empieza a trabajar a tu favor.